Era el hijo solitario de un millonario, atrapado en una silla de ruedas e ignorado por todos en la escuela. Nadie le hablaba, nadie jugaba con él, e incluso los maestros lo trataban como si no importara. Pero entonces, un día, una niña sin hogar de 7 años, con autismo, ropas rotas y un martillo de juguete en la mano, se acercó a él sin decir una palabra. Y lo que hizo a continuación no solo sorprendió a toda la escuela, sino que cambió su vida para siempre. En la escuela, Lucas Miller pasaba la mayor parte del tiempo solo. Tenía solo 6 años y usaba una silla de ruedas para moverse, pero eso no impedía que los otros niños lo ignoraran o a veces incluso se burlaran de él. Su padre era un hombre muy rico y poderoso, pero eso no parecía ayudar en nada. Lucas se sentía invisible. Durante el recreo, se sentaba solo en el patio de la escuela, viendo a los otros niños jugar y reír sin invitarlo nunca. Nadie se sentaba con él, nadie le hablaba. Esa mañana no fue diferente, hasta que sucedió algo inusual. Una niña que nunca había visto antes entró en el recinto escolar. Parecía tener unos 7 años. Tenía el pelo desordenado, la ropa rota y suciedad en los brazos y la cara. No se parecía a ninguno de los otros estudiantes. Su presencia era extraña y sus movimientos eran silenciosos y deliberados. No miró a su alrededor con nerviosismo ni intentó esconderse. En cambio, caminó directamente a través de la multitud de niños que en su mayoría la ignoraron y se dirigió hacia Lucas con una expresión concentrada en su rostro. Clara Watson, la niña que se acercó a Lucas, no era una estudiante de la escuela. Era una niña sin hogar que deambulaba por el barrio, y la mayoría de los adultos la descartaban como una niña de la calle, mas apenas hablaba, no sonreía mucho y parecía observar todo en silencio. Cuando llegó junto a Lucas, no dijo hola ni pidió unirse a él. En cambio, miró sus piernas, inclinó la cabeza ligeramente y abrió su pequeña y gastada mochila. De ella sacó un martillo de juguete, suave y de goma, y sin previo aviso, le dio un suave golpecito en la rodilla. Lucas estaba confundido y no entendía lo que estaba haciendo. Pero entonces sucedió algo extraño. Su pie se movió. Fue solo una pequeña contracción, pero él la vio. Clara también la vio. Sus ojos se iluminaron de una manera curiosa, y dijo con calma, como si estuviera declarando un hecho: «Eso no debería pasar si de verdad estuvieras paralizado». Su tono no era malicioso. Era más como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Lucas la miró fijamente, sorprendido. Nadie había cuestionado su condición antes. Le habían dicho durante tanto tiempo que no podía mover nada por debajo de su cintura. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir más, una maestra se acercó corriendo. Había estado observando desde la distancia y no le gustó lo que vio. La maestra regañó duramente a Clara y le dijo que dejara al niño en paz. «No molestes al niño enfermo», espetó, apartando a Clara. Clara no se defendió ni explicó. Simplemente dejó que la maestra la empujara hacia la puerta de la escuela, pero Lucas no estaba de acuerdo con eso. Por primera vez en su vida, alzó la voz frente a los otros niños y adultos. «Sentí mi pie», dijo en voz alta. Todos se detuvieron. La maestra se volvió hacia él sorprendida. Lucas repitió: «Sentí que mi pie se movía cuando ella lo tocó». Los otros niños lo miraron, perplejos. A Lucas no le importó. Algo importante acababa de suceder y no quería que Clara desapareciera. Ella había hecho algo que nadie más había hecho nunca. Lo había notado. Vio algo que los médicos no vieron. Y le hizo sentir algo que no había sentido en años: esperanza. Después de ser apartada, Clara no causó una escena. No lloró ni gritó. Simplemente caminó lentamente hacia la salida de la escuela, con el rostro tranquilo pero ilegible. Lucas la vio irse con el corazón acelerado. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Fue real? ¿Su pie se había movido de verdad? ¿Qué significaba? El resto del día escolar pasó lentamente. Por primera vez, Lucas no podía concentrarse en sus lecciones o en el reloj que marcaba el tiempo en la pared. Sus pensamientos permanecían con Clara. Ni siquiera sabía su nombre todavía, pero ella había cambiado algo dentro de él. Durante el almuerzo y el siguiente recreo,
Siguió mirando alrededor del patio de la escuela, esperando que ella regresara, pero no lo hizo. Se sentía como un sueño, algo irreal, pero su pie se había movido. Eso era real. La sensación en su pierna, ese pequeño momento de movimiento, se repetía una y otra vez en su mente. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía conectado con su propio cuerpo. Finalmente el día escolar terminó. El conductor de Lucas esperaba en la entrada del edificio, de pie junto al gran coche negro que llevaba a Lucas a casa todos los días. La rutina habitual comenzó. El conductor lo ayudó a subir al coche, plegó la silla de ruedas y la colocó en el maletero. Lucas se sentó en silencio, sosteniendo su mochila en su regazo, todavía pensando en la niña. Pero entonces, justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, Clara apareció de nuevo. Se paró en la acera a pocos metros de distancia, mirándolo directamente. Todavía había otros estudiantes alrededor, pero ella no pareció notarlos. Levantó la mano ligeramente. No un saludo, solo una señal, y dijo: «Volveré mañana». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Asintió lentamente, sin saber qué decir. Ella se dio la vuelta y se fue, desapareciendo por la misma calle de la que había venido. No fue un adiós, fue una promesa. Lucas sintió que algo se agitaba en su pecho. No era tristeza, miedo o confusión. Era algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras el coche se alejaba de la escuela, Lucas miró por la ventana, tratando de echar un último vistazo a Clara. Ya se había ido, pero su presencia permanecía fuerte en su mente. No sabía de dónde venía ni por qué había decidido hablarle, pero quería volver a verla. Necesitaba entender qué había hecho y cómo se había movido su pie. Esa noche no fue directamente a sus videojuegos o libros como de costumbre. No fingió que todo estaba bien como siempre hacía en casa. En cambio, siguió pensando en el mañana. ¿Volvería de verdad? ¿Podrían intentar algo de nuevo? Quizás ella sabía algo que los médicos no sabían. Quizás este no era el final de la historia. Era el comienzo. Por primera vez, Lucas quería volver a la escuela. No para aprender matemáticas o lectura, sino para ver a la niña que le había dado una razón para tener esperanza. Ese sentimiento era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Dentro del coche, Lucas se sentó en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente sobre sus rodillas. El conductor de su padre notó el inusual silencio, pero no hizo preguntas. Lucas no quería hablar, solo quería aferrarse al momento. Mientras el coche se movía por las calles de la ciudad, pasando por altos edificios y aceras concurridas, Lucas no miraba hacia afuera, sus pensamientos estaban en otro lugar. En su mente repasaba cada segundo que Clara había estado cerca de él, la forma en que se veía, cómo se movía, y especialmente el momento exacto en que le golpeó la rodilla y su pie se contrajo. Ese pequeño movimiento lo había cambiado todo. Le hizo creer que quizás no estaba atrapado para siempre. Quizás las cosas podrían ser diferentes. Cuando el coche se detuvo frente a su gran casa, Lucas todavía no había dicho una palabra. Ya no se sentía solo. Algo había cambiado. Una niña de la calle con una mente extraña había hecho lo que nadie más había intentado siquiera. Lo hizo sentir real. Mientras lo ayudaban a salir del coche, una cosa estaba clara. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. En el último piso del alto edificio de Empresas Miller, Richard Miller estaba de pie junto a una gran ventana en su oficina. Desde allí podía ver casi toda la ciudad, incluida la escuela donde estudiaba su hijo de 6 años. Lucas, a pesar de ser dueño de una de las compañías más grandes del país y tener más dinero del que podría gastar, Richard se sentía impotente cuando se trataba de ayudar a su hijo. Lucas había estado en una silla de ruedas durante años, y los médicos le habían dicho que no había posibilidad de recuperación. Richard había pagado los mejores tratamientos, contratado a los mejores especialistas y viajado por todo el mundo en busca de respuestas. Pero nada cambiaba. Ese viernes, sin embargo, algo dentro de él lo hizo sentir inquieto. No envió al conductor a recoger a Lucas de la escuela como de costumbre. En cambio, salió temprano del trabajo y condujo hasta allí él mismo.
Cuando llegó, estacionó cerca de la puerta de la escuela y esperó en silencio en su coche, viendo a los niños salir. Fue entonces cuando vio algo inusual. Una niña pequeña arrodillada frente a Lucas, sosteniendo un martillo de juguete, golpeando su rodilla una y otra vez. Richard salió del coche para ver más de cerca, confundido por lo que estaba viendo. La niña no parecía una estudiante. Su ropa era vieja y sucia y su mochila tenía agujeros. No parecía asustada ni nerviosa mientras examinaba la pierna de Lucas. Lucas, por otro lado, miraba su pie con intensa concentración. Entonces la niña dijo algo que hizo que Richard se detuviera en seco. «Te moviste de nuevo». Su voz no era fuerte, pero era clara y segura. El corazón de Richard dio un vuelco. Durante años, las piernas de Lucas habían estado inmóviles, sin vida. Se acercó y miró a su hijo. Los ojos de Lucas brillaban de emoción, y había un pequeño movimiento en su pie derecho. Richard lo vio con sus propios ojos. No era mucho, solo una contracción, pero era algo. La niña giró la cabeza para mirarlo. No parecía intimidada por su traje caro o su expresión seria. En cambio, explicó con calma lo que estaba haciendo y lo que pensaba que significaba. Clara se puso de pie y se enfrentó a Richard como si fuera una persona más. No estaba asustada y no intentó correr ni esconderse. Dijo que se llamaba Clara y que había aprendido algunas cosas de su abuela. Según ella, las piernas de Lucas no deberían reaccionar así si estuviera realmente paralizado. Mencionó algo sobre reflejos y nervios, y dijo que esto podría significar que algo más profundo estaba sucediendo. Algo mal con el diagnóstico. Richard escuchó atentamente, aunque era extraño escuchar tales ideas de una niña. No hablaba como otros niños. Usaba palabras que parecían demasiado inteligentes para alguien de su edad. Pero no había señales de que estuviera mintiendo. Lucas interrumpió, rogándole a su padre que dejara a Clara visitar su casa. «Por favor, papá, ella es la única que hizo que algo sucediera», dijo Lucas. Richard miró a su hijo, sorprendido por lo esperanzado que parecía. Por primera vez en años, Lucas no estaba simplemente sentado en silencio. Estaba emocionado, involucrado y lleno de energía. Richard le preguntó a Clara dónde vivía, y sin ninguna duda ella respondió: «En un campamento cerca de la plaza con mi abuela. Ella sabe sobre el cuerpo». Su respuesta fue directa y sincera. No había señales de que estuviera avergonzada. Richard nunca había oído hablar de niños que vivieran en campamentos cerca de la plaza de la ciudad, pero no dudó de ella. Algo en ella se sentía honesto y serio. No podía ignorar lo que acababa de ver. El pie de Lucas se había movido. Sus propios ojos lo habían visto. Ningún médico había logrado eso jamás. Ninguno de los especialistas a los que había pagado una fortuna había logrado sacar el más mínimo movimiento de las piernas de Lucas. Y ahora esta pequeña niña con zapatos sucios y un martillo de goma lo había hecho 2 veces. Richard sintió que algo se agitaba dentro de él. Un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo. Curiosidad mezclada con esperanza. Miró a Clara de nuevo. Esta vez no solo como una niña cualquiera, sino como alguien que podría ser importante para el futuro de su hijo. Después de un momento de silencio, Richard tomó una decisión. Le dijo a Clara que podía venir a visitar su casa al día siguiente. Le preguntó si su abuela estaría dispuesta a venir también, y Clara asintió. «No habla mucho con extraños, pero si le explico que es por tu hijo, podría venir». Richard no quería asustar a la niña, así que simplemente le agradeció y le dio una pequeña tarjeta de visita con su número de teléfono. Ella miró la tarjeta, pero no pareció impresionada. Aún así, la aceptó y dijo que le preguntaría a su abuela. Lucas sonrió ampliamente y apretó la mano de su padre, algo que no había hecho en mucho tiempo. Clara se fue sin despedirse, igual que antes. Pero ahora había dejado algo atrás. Preguntas, posibilidades y el primer paso hacia algo desconocido. Richard se quedó junto a su hijo, viéndola desaparecer entre la multitud. Aún no entendía todo, pero sabía una cosa. Esta niña no era ordinaria, y tampoco lo que acababa de suceder. Mientras se alejaban de la escuela, Lucas no paraba de hablar de Clara. Explicó cada pequeña
cosa que ella había dicho y hecho. Repitió cómo le había golpeado la rodilla y cómo su pie se había movido. Richard escuchó en silencio, dejando que su hijo hablara sin interrumpir. Durante años se había acostumbrado al silencio durante estos viajes en coche. Lucas generalmente solo miraba por la ventana, perdido en su propio mundo. Pero ahora estaba animado, sonriendo, incluso riendo. Era extraño, pero de la mejor manera posible. Cuando llegaron a casa, Lucas no pidió que lo llevaran a su habitación o que viera la televisión como de costumbre. En cambio, quería practicar mover su pierna de nuevo. Richard lo observó asombrado. No podía creer cuánto había cambiado una niña pequeña en solo 2 breves encuentros. Esa noche, después de acostar a Lucas, Richard se sentó en su oficina sosteniendo la tarjeta de Clara en su mano. La miró durante mucho tiempo, preguntándose quién era realmente y qué podrían saber ella y su abuela. Richard Miller no estaba acostumbrado a no tener respuestas. Había pasado toda su vida construyendo su empresa, resolviendo problemas y encontrando formas de arreglar cualquier cosa que saliera mal. Pero nada había funcionado cuando se trataba de Lucas. Ahora finalmente veía una luz al final del túnel, y no había venido de la ciencia o la medicina. Había venido de una niña sin hogar con ojos agudos e ideas extrañas. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano y pidió a su personal que averiguara todo lo que pudieran sobre los campamentos cerca de la plaza. No quería asustar a Clara ni a su abuela, pero necesitaba entender de dónde venía. Mientras tanto, Lucas esperaba emocionado junto a la ventana, preguntando cada pocos minutos si Clara vendría de verdad. Tenía esperanza de nuevo, y Richard podía ver cuánto significaba eso para él. El mundo había cambiado para ambos en solo una tarde, y mientras Richard miraba por la ventana, al igual que lo había hecho desde su oficina, supo una cosa. La verdad finalmente estaba comenzando a moverse. A la mañana siguiente, Richard salió de casa temprano, sin decirle a nadie exactamente a dónde iba. Siguió las indicaciones que Clara le había dado y condujo a una parte olvidada de la ciudad, cerca de un viejo viaducto. Era el tipo de lugar que solía evitar, sucio, ruidoso y lleno de gente viviendo en tiendas de campaña y refugios improvisados. Mientras estacionaba el coche y salía, se sintió incómodo pero decidido. Caminó lentamente, mirando a su alrededor hasta que vio un pequeño campamento construido con lonas y muebles viejos. Allí fue donde vio a Clara de nuevo. Estaba sentada en un taburete, sosteniendo un destornillador y ajustando algo que parecía una parte de una silla de ruedas. Cuando notó a Richard, se levantó y lo llamó con la mano. A su lado había una mujer mayor, delgada y de aspecto serio, que se presentó como doña Leonor. Su voz era tranquila y firme. Explicó que solía ser una técnica de rehabilitación que construía prótesis y modificaciones de sillas de ruedas antes de que un problema de salud le hiciera perderlo todo. A pesar de su situación, su espacio estaba organizado y lleno de libros técnicos, notas y herramientas. Richard siguió a doña Leonor mientras le mostraba algunas de las cosas en las que ella y Clara habían estado trabajando. Había viejas piezas de sillas de ruedas, partes de goma e incluso herramientas de prueba improvisadas. Estaba claro que tenía un profundo conocimiento, aunque su entorno era humilde. Richard sintió un extraño respeto por esta mujer, que había perdido su trabajo, su casa y la mayoría de sus posesiones, pero que aún continuaba ayudando a otros. Clara se sentó a su lado, en silencio al principio, pero luego sacó algo de su mochila. Era una pequeña botella oscura con una etiqueta descolorida. Dijo que la había encontrado en la basura de la escuela, detrás del área de la cocina. Al principio, Richard no entendió por qué se la estaba mostrando. Pero luego Clara explicó. Unos días antes, había notado a la madrastra de Lucas en la cafetería de la escuela. No trabajaba allí, pero entraba a menudo y a veces le daba a Lucas una comida especial, diferente a la que recibían los otros niños. Clara dijo que algo en ella le había parecido extraño. Clara continuó diciendo que después de ver a la mujer irse un día, revisó los contenedores de basura detrás del edificio. Allí fue donde encontró la botella.
No la abrió, pero memorizó la etiqueta y se la llevó a su abuela. Doña Leonor la examinó e inmediatamente reconoció el nombre del medicamento. Era un relajante muscular restringido, generalmente utilizado para tratamientos médicos serios y solo en condiciones muy específicas. En dosis altas o repetidas, podía desactivar los reflejos musculares y hacer que pareciera que una persona estaba perdiendo la función motora. Richard se puso pálido. Le pidió a Clara que repitiera todo. Ella lo hizo lenta y claramente. Doña Leonor confirmó lo que decía la etiqueta y agregó que incluso dosis pequeñas podían causar efectos a largo plazo si se usaban a diario. La mente de Richard comenzó a acelerarse. ¿Podría ser esta la razón por la que Lucas nunca había mejorado? ¿Podría este medicamento ser la razón por la que todos los especialistas habían fallado? No quería creerlo, pero tenía que averiguarlo. Inmediatamente llamó a médicos privados y ordenó pruebas toxicológicas completas para Lucas. El equipo médico actuó rápidamente. Richard organizó que las pruebas se realizaran esa misma tarde. Lucas no entendió por qué al principio, pero confió en su padre. Richard se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano y tranquilizándolo. Las pruebas tomaron algunas horas, pero los resultados llegaron más rápido de lo esperado. El laboratorio confirmó la presencia del mismo medicamento que Clara había encontrado, y no solo en pequeñas cantidades. Estaba claro que Lucas había estado expuesto a él regularmente. Richard sintió una mezcla de horror y culpa. Había confiado en la persona equivocada. Había traído a alguien a su casa que había envenenado silenciosamente a su hijo. Fue directamente a la casa y confrontó a la madrastra de Lucas. Al principio, ella negó todo. Afirmó que era un malentendido y que Clara estaba inventando historias. Pero cuando se le presentaron las pruebas y los resultados del laboratorio, se derrumbó y confesó. Admitió haber agregado el medicamento a la comida de Lucas durante meses. ¿Su razón? Dijo que quería mantenerlo tranquilo y seguro, pero la verdad era más oscura. En su confesión, dijo que no podía soportar la atención que Richard le daba a su hijo. Sentía que siempre estaba en segundo lugar, que no podía competir con Lucas. En lugar de hablar de ello o irse, decidió tomar el control de la peor manera. Admitió que había investigado el medicamento y comenzó a mezclar pequeñas dosis en las comidas de Lucas, primero en casa y luego en la escuela cuando podía tener acceso. Richard no podía creer lo que estaba escuchando. Su propia esposa, alguien en quien había confiado, había dañado a propósito a su hijo por celos. Sin dudarlo, le ordenó que abandonara la casa de inmediato. La seguridad la escoltó fuera y se le prohibió regresar. Richard llamó a su abogado para iniciar acciones legales, pero más que nada, sintió arrepentimiento por no haber visto las señales. Había estado tan concentrado en el trabajo y en las soluciones de los expertos que se perdió lo que estaba sucediendo, justo debajo de sus narices. Esa noche, después de que todo se calmara, se sentó junto a Lucas en su habitación. Lucas miró a su padre con confusión y preocupación. Había oído partes de lo que sucedió, pero no todo. Richard respiró hondo y comenzó a explicar de la manera más simple posible. Le dijo a su hijo que no estaba enfermo como pensaban. Dijo que alguien le había estado dando algo que lo debilitaba cada día, pero que ahora esa persona se había ido y que iban a arreglarlo todo. La voz de Richard tembló mientras hablaba. Nunca se había sentido tan emocional frente a su hijo, pero esta vez no se contuvo. Dijo, «No estás enfermo, Lucas. Te estaban frenando, pero eso se acaba ahora». Lucas no dijo nada al principio. Simplemente miró sus piernas y luego a su padre. Richard lo abrazó con fuerza y le prometió que a partir de ahora harían las cosas de manera diferente. Obtendrían ayuda real y confiarían en las personas adecuadas, como Clara y su abuela. Ese momento marcó el comienzo de algo nuevo. Richard se quedó en la habitación de Lucas hasta que se durmió. Se sentó en silencio junto a la cama, pensando en todo lo que había sucedido en solo 2 días. Era casi increíble. Clara, una niña de la calle, había hecho más por su hijo que médicos con décadas de formación. Doña Leonor, una experta olvidada,
Había identificado la verdad que nadie más había visto. Y Richard, a pesar de toda su riqueza y recursos, había estado ciego. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Lucas tenía una oportunidad, una real, y Richard iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para darle la vida que se merecía. La casa se sentía diferente sin la presencia de la madrastra. Más ligera, más silenciosa y, de alguna manera, más esperanzadora. Esa noche, por primera vez en años, Richard no se sintió indefenso. Mientras cerraba la puerta de Lucas y regresaba a su habitación, se repitió la misma frase que le había dicho a su hijo antes. No estás enfermo, fuiste saboteado. Y ahora vamos a descubrir quién eres realmente. En solo unos días, comenzaron a aparecer pequeñas pero claras señales de mejora. Sus piernas, que habían estado inmóviles durante tanto tiempo, se contraían ligeramente al tocarlas. Los dedos de sus pies se curvaban y sus rodillas reaccionaban al contacto físico. Richard lo notó primero durante una de las sesiones de fisioterapia de Lucas. El terapeuta golpeó debajo de su rótula y la pierna respondió con más fuerza que nunca. Lucas mismo también notó la diferencia. Dijo que sentía las piernas más ligeras y que podía sentir la presión más claramente cuando alguien las tocaba. Animado por estos cambios, Richard decidió dar el siguiente paso. Hizo arreglos para que Lucas fuera examinado por uno de los especialistas más respetados del mundo, el Dr. Alan Chen, un experto en neurología motora con sede en Boston. No fue un viaje difícil de planificar, dados los recursos de Richard, pero esta vez insistió en que Clara y su abuela Leonor los acompañaran. Quería que el médico escuchara todo de la niña que había descubierto lo que nadie más había visto. Llegaron a Boston 2 días después. La clínica era grande, moderna y estaba llena de equipos médicos avanzados. Mientras la familia se sentaba en la sala de espera, Clara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, organizando algo en su pequeña mochila. Cuando los llamaron, la enfermera estaba confundida por la presencia de la niña. Pero el doctor Chen, después de escuchar sobre el caso, les dio la bienvenida a todos, incluidos Clara y doña Leonor. En la sala de examen, Clara sacó el mismo pequeño martillo de goma que había usado antes y comenzó a explicarle al médico lo que había observado. Habló de manera simple pero clara, describiendo cómo el pie de Lucas se había movido cuando le golpeó la rodilla y cómo reconoció que no coincidía con lo que sabía sobre la parálisis completa. El doctor Chen escuchó atentamente, haciendo preguntas de seguimiento, no para desafiarla, sino para entender exactamente lo que quería decir. Se sorprendió de lo bien que explicaba las cosas, e incluso sonrió cuando usó términos médicos que había aprendido de su abuela. Clara no estaba adivinando, sabía de lo que estaba hablando. El doctor Chen realizó una serie completa de pruebas. Usó estimulación eléctrica, resonancias magnéticas, sensores de respuesta muscular y evaluaciones de reflejos. Lucas cooperó en todo, mostrando determinación e incluso un poco de emoción. El doctor Chen observó sus reacciones con gran interés, notando cada pequeño movimiento o reflejo que ocurría. Al final del periodo de pruebas, que duró más de 2 días, los resultados fueron claros. El doctor Chen se sentó con la familia y dijo las palabras que todos habían estado esperando escuchar. Lucas nunca estuvo completamente paralizado. Explicó que la parálisis de Lucas había sido funcional, no estructural. Eso significaba que los nervios y los músculos todavía estaban allí, todavía capaces de funcionar, pero habían sido debilitados y desactivados por la medicación y la falta de uso adecuado. La combinación correcta de terapia intensiva, tecnología de asistencia y tiempo podría hacer que Lucas volviera a caminar. Richard sintió tanto alivio como culpa. Había confiado en las personas equivocadas durante demasiado tiempo, pero ahora, finalmente, tenían respuestas reales y un plan real. El programa de rehabilitación comenzó de inmediato. Lucas fue inscrito en un entrenamiento intensivo de 2 semanas en la misma clínica. Usando una mezcla de terapia tradicional y herramientas experimentales, trabajó con especialistas todos los días.
entrenando sus músculos para moverse de nuevo. Clara no se quedó quieta durante estas sesiones. Se unió al equipo ofreciendo su ayuda e ideas. Un día les mostró a los terapeutas un extraño dispositivo hecho con piezas de juguetes viejos, cables y partes de una silla de ruedas rota. Lo llamó ayudante muscular. Era un soporte motorizado básico que ayudaba a levantar las piernas de Lucas cuando él no podía hacerlo solo. Los terapeutas quedaron asombrados. No era bonito ni profesional, pero funcionaba. Lo probaron y confirmaron que proporcionaba el impulso suficiente para ayudar a Lucas a comenzar el movimiento de caminar. El Dr. Chen aprobó su uso como parte de la terapia. Doña Leonor ayudó a ajustar el diseño para que se adaptara mejor a las piernas de Lucas. Con cada sesión mejoraba. Comenzó a dar pasos con apoyo. Su equilibrio regresó lentamente y, lo que es más importante, su confianza se fortaleció con cada día. Después de 2 intensas semanas, era hora de volver a casa. El equipo médico le proporcionó a Lucas un exoesqueleto parcial, un soporte de alta tecnología que lo ayudaba a moverse mientras fortalecía sus músculos. Cuando subieron al avión, Lucas ya no era llevado en brazos ni en silla de ruedas. Usó su nuevo equipo, agarrándose a las barandillas laterales, colocando un pie delante del otro. Fue lento y difícil, pero lo estaba haciendo. Dentro del avión, la azafata ofreció ayuda, pero Lucas negó con la cabeza. Parecía decidido. Con Clara a su lado y su padre observando de cerca, caminó lentamente hasta el asiento de la ventana. Cuando se sentó, se volvió hacia su padre. Sus ojos estaban llenos de emoción. «Papá, puedo caminar», dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Richard no respondió al principio. Simplemente asintió, abrumado, y extendió la mano para sostenerla de su hijo. Lucas había esperado este momento toda su vida. Clara también sonrió, en silencio, pero orgullosa. Había creído en algo en lo que nadie más se había atrevido a creer. El avión despegó, pero el verdadero viaje ya había comenzado. Lucas se sentó en silencio por un momento, descansando las piernas. Luego se giró para mirar por la ventana. Todo se veía diferente ahora. Antes había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose atrapado, como si su cuerpo lo hubiera traicionado. Pero ahora las cosas habían cambiado. Había aprendido la verdad. No estaba roto. Había sido detenido por algo ajeno a él, pero ahora ese obstáculo había desaparecido. Clara se apoyó en el asiento, dibujando algo en su cuaderno. Probablemente otra idea, otra invención. Doña Leonor se sentó a su lado, tejiendo tranquilamente como si no hubiera sucedido nada extraordinario. Pero algo había sucedido. Richard los miró a los tres y se dio cuenta de que este extraño equipo, su hijo, una niña de la calle y una anciana que lo había perdido todo, había hecho lo que nadie más pudo. Lo habían cambiado todo. Mientras Lucas volvía a mirar sus piernas y luego el pasillo, se susurró a sí mismo: esto es solo el comienzo. El niño, que una vez solo se movía en sus sueños, ahora había dado los primeros pasos reales hacia su futuro. Regresar a la escuela era algo en lo que Lucas había estado pensando desde que comenzó a caminar. De nuevo con la ayuda de su nuevo equipo, pero esta vez las cosas eran completamente diferentes. Ya no era empujado por los pasillos por un maestro o un asistente. Caminaba lentamente, con cuidado, pero caminaba con la ayuda de un andador electrónico. Tenía sensores que respondían a cómo cambiaba su peso y se movía con él paso a paso. El andador en sí era parte de un proyecto más grande en el que Clara había estado trabajando con doña Leonor, usando piezas de viejos, aparatos electrónicos y partes de sillas de ruedas. Cuando Lucas entró al aula por primera vez usando el andador, toda la sala quedó en silencio. Los niños que solían ignorarlo o susurrar a sus espaldas ahora lo miraban, con los ojos muy abiertos. Algunos incluso aplaudieron en voz baja. La maestra detuvo la lección para darle la bienvenida. Lucas se sentía nervioso pero también orgulloso. Miró hacia el fondo de la sala, donde Clara estaba de pie junto a la puerta sosteniendo un cuaderno lleno de nuevas ideas. Clara también había comenzado a asistir a la escuela. No era una inscripción oficial,
sino un acuerdo especial creado por Richard y la junta escolar. Después de todo lo que había hecho por Lucas, establecieron un programa de inclusión informal que le permitía asistir a ciertas clases y participar en actividades escolares. La mayoría de los estudiantes no entendían exactamente de dónde venía, pero rápidamente notaron lo inteligente y creativa que era. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos, diagramas e inventos. Los maestros estaban asombrados por sus habilidades para resolver problemas. Sin embargo, Clara todavía luchaba con la interacción social. No le gustaban los ruidos fuertes, evitaba el contacto visual y no siempre entendía el tono de las conversaciones. Algunos niños pensaban que era extraña, pero otros sentían curiosidad y comenzaron a hacer preguntas. Lucas se quedaba a su lado durante los descansos y la ayudaba a explicar las cosas cuando se sentía abrumada. A cambio, ella lo ayudaba con sus dispositivos de movimiento y lo animaba a seguir practicando. No eran solo compañeros de clase, eran un equipo, cada uno ayudando al otro de maneras que nadie más podía. A medida que pasaban las semanas, su vínculo se hizo más fuerte. Clara se sintió más cómoda hablando frente a otros, especialmente cuando Lucas estaba cerca. Él la ayudaba a encontrar las palabras adecuadas o a explicar sus ideas a los maestros y estudiantes. Clara comenzó a entender mejor sus emociones, algo que siempre le había resultado confuso. Lucas, que una vez se sintió invisible y débil, ahora se sentía útil y necesario. Un día, mientras trabajaban juntos en un nuevo dispositivo en el laboratorio de la escuela, Clara lo miró y dijo: «Tú me diste una voz. Ahora yo te daré pasos». Lucas no dijo nada al principio, solo sonrió y asintió. Esas palabras significaban mucho para él. Su amistad ya no se basaba solo en la necesidad. Era mutua. Pasaban horas construyendo cosas juntos, andadores personalizados, dispositivos musicales e incluso un simple mapa de la escuela con texturas en relieve para que Lucas pudiera practicar la orientación y la independencia. Cada proyecto que completaban los acercaba más. Los maestros comenzaron a mostrar su trabajo en clase. Se habían convertido no solo en amigos, sino también en inventores y creadores. Fuera de la escuela, los dos se reunían a menudo en la mansión Miller, donde una habitación entera se había convertido en un espacio de trabajo creativo. Clara tenía un rincón para sus inventos, y Lucas tenía espacio para la fisioterapia y la música. Doña Leonor los visitaba a menudo para ayudarlos a ambos, trayendo libros viejos, materiales y a veces incluso comida del campamento. La casa, antes silenciosa y formal, ahora resonaba con actividad e ideas. Un día, Clara le mostró a Lucas una partitura en la que había estado trabajando. Era algo que llamó Pasos Invisibles. Dijo que se basaba en la forma en que Lucas había caminado por primera vez. Lento, inseguro, pero cada vez más fuerte. Juntos trabajaron en ella durante días, agregando nuevas notas, ajustando el ritmo e incluyendo sonidos de los dispositivos que habían construido. Usaron tonos suaves para las primeras partes y ritmos más fuertes cerca del final. Lucas tocaba el piano y Clara añadía efectos digitales. Practicaron todas las tardes, hasta que estuvo lista para compartirla con otros. Por primera vez, no eran solo inventores, eran artistas. La gran actuación tuvo lugar en el gran salón principal de la casa Miller. Era la misma sala que solía albergar reuniones de negocios y eventos formales. Ahora estaba llena de sillas, luces y un pequeño escenario. Amigos, maestros e incluso algunos de los niños de la escuela fueron invitados. Clara llevaba un vestido sencillo y sostenía sus notas con fuerza. Lucas se sentó al piano con su andador exoesqueleto cerca. Cuando la música comenzó, la sala se quedó en silencio. La pieza comenzó lenta, con notas inciertas y tranquilas que representaban los primeros días de la lucha de Lucas. A medida que la melodía continuaba, se volvía más brillante y fuerte, simbolizando su crecimiento. Hacia el final, Clara se unió con suaves armonías que creó usando un dispositivo que construyeron juntos. La parte final de la canción fue fuerte y llena de energía. Se sentía como una victoria. Cuando terminaron, no hubo aplausos al principio.
Solo silencio, y luego un aplauso fuerte y sincero. La gente se puso de pie, algunos tenían lágrimas en los ojos. Richard, de pie en la parte de atrás, no intentó ocultar sus emociones. Después de la actuación, Lucas y Clara se sentaron en los escalones del escenario recuperando el aliento. No dijeron mucho, pero no era necesario. Todo por lo que habían pasado, todo lo que habían construido juntos, los había llevado a este punto. La amistad que había comenzado con un martillo de juguete en un patio de colegio se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Ya no se trataba de ayudarse mutuamente a sobrevivir o a solucionar problemas. Ahora se trataba de crecer juntos y soñar en grande. Clara ya no se sentía como una extraña. Lucas ya no se sentía roto. Eran dos niños con pasados diferentes, pero con el mismo objetivo: seguir adelante. Y mientras miraban alrededor de la sala llena de personas, que una vez los habían ignorado o dudado de ellos, ambos supieron que algo había cambiado. Este no era el final de su viaje. Era solo un paso más. El niño que una vez no podía caminar y la niña que una vez no podía hablar habían creado algo poderoso. No solo inventos, sino una asociación. Una asociación real y duradera construida sobre la confianza, el respeto y la amistad. Años después, mucho había cambiado, pero una cosa seguía igual. Lucas y Clara seguían juntos, construyendo algo que importaba. Acababan de lanzar Watson Miller Assistive Labs, una empresa enfocada en crear tecnología de movilidad asequible e inteligente para niños con discapacidades físicas. Era el resultado de todo por lo que habían pasado, combinando la creatividad técnica y el profundo conocimiento de Clara con el viaje de Lucas desde la inmovilidad hasta la independencia. La empresa no era solo otro negocio, era una misión. Eligieron una ubicación significativa para su sede, la antigua casa de la familia Miller. La mansión había sido completamente renovada y convertida en un centro de investigación y desarrollo de alta tecnología. La sala de estar era ahora un laboratorio. El comedor se había convertido en un aula. Los pasillos, por donde Lucas una vez había rodado en silencio, ahora estaban llenos de jóvenes ingenieros, terapeutas y diseñadores trabajando codo con codo. El día de la inauguración, la casa estaba llena de invitados, médicos, educadores, periodistas y familias. Había un escenario montado en el patio trasero, y Lucas estaba programado para hablar. Se paró frente a la multitud sosteniendo un micrófono, luciendo tranquilo pero emocionado. Lucas comenzó su discurso contando su historia, pero no de la manera habitual. No se centró en cuán rica había sido su familia o cuántos tratamientos había probado. En cambio, habló de lo que se sentía crecer, pensando que estaba permanentemente roto. Durante años, dijo, creí que era incapaz de moverme. Creí lo que todos me decían, incluso los expertos. Pero una niña, alguien que no tenía nada, ni siquiera una cama, vio algo que ninguno de ellos vio. Vio que todavía podía moverme. Hizo una pausa y luego agregó, y con un pequeño martillo de goma, cambió mi vida. La multitud permaneció en silencio, escuchando. La mayoría había oído alguna versión de la historia antes, pero todavía impactaba. Lucas no se puso dramático. Fue claro y honesto. Señaló que si bien la tecnología ayudó, el verdadero punto de inflexión había sido que alguien se atreviera a ver la verdad. Terminó diciendo que la empresa no se trataba solo de inventos. Se trataba de fe, inclusión y segundas oportunidades. Luego fue el turno de Clara. No le encantaba hablar en público, pero con los años había mejorado, especialmente con Lucas cerca. Subió al escenario con una tableta en una mano y un prototipo de su dispositivo más nuevo en la otra. Presentó la nueva generación de exoesqueletos que habían creado, esta vez diseñados específicamente para niños. El diseño modular lo hacía adaptable para diferentes edades, tamaños y condiciones. Podía crecer con el niño y utilizaba materiales de bajo costo para mantenerse asequible. Clara no usó palabras complicadas. Lo explicó como si estuviera mostrando un juguete nuevo a un amigo. El público observó con asombro cómo un niño pequeño subía al escenario usando el prototipo
y daba unos pasos, sonriendo ampliamente. Los flashes de las cámaras sonaron. Estallaron los aplausos. Clara miró a Lucas desde el otro lado del escenario. Él le dio un pulgar hacia arriba. Fue un momento de orgullo. Todo el trabajo, todas las noches que se quedaron despiertos soldando cables y probando motores habían valido la pena. Esto no era solo ciencia, era cambio. Más tarde esa noche, después de que terminaron los discursos y las demostraciones tecnológicas, la música comenzó y los invitados empezaron a relajarse. La gente hablaba en pequeños grupos, compartía comida y miraba alrededor de la mansión transformada. Pero Clara tenía una cosa más planeada. Llevó a Lucas a un lado y le entregó una pequeña caja. Estaba envuelta en papel simple con una cinta. «Ábrela», dijo. Lucas abrió la caja y dentro había algo que reconoció de inmediato. El viejo martillo de goma. Pero ya no era de goma. Había sido cuidadosamente moldeado en plata, pulido y colocado en un suave forro de terciopelo. Lucas lo miró por un largo momento, luego a Clara. «¿Recuerdas esto?», y preguntó ella con una pequeña sonrisa. Lucas se rió en voz baja, conmovido por el gesto. «Claro que sí. Ese fue el primer paso que di». Ambos se quedaron allí, pensando en todo lo que había sucedido desde ese momento en el patio de la escuela. En aquel entonces solo eran dos niños, uno en silla de ruedas, el otro viviendo en la calle. Ahora eran líderes, inventores y socios. A medida que la noche llegaba a su fin, la multitud comenzó a disminuir. Las luces del patio trasero se atenuaron y la mayoría de los invitados se habían despedido. Lucas y Clara caminaron hacia el frente de la casa, donde se había construido un nuevo porche de madera. Daba al jardín y tenía dos sillas, una al lado de la otra. Se sentaron en silencio, observando el cielo nocturno y escuchando la suave charla de las pocas personas que aún quedaban. Lucas miró a Clara, su rostro tranquilo, sus manos descansando en su regazo. Extendió la mano y tomó la de ella. «De todo lo que he aprendido a hacer, caminar, construir, hablar en público, estar a tu lado sigue siendo lo más importante», dijo. Clara no dijo nada de inmediato. Simplemente apretó su mano suavemente. No era el tipo de silencio que se sentía vacío. Se sentía lleno, comprendido, del tipo que solo existía entre dos personas, que habían pasado por todo juntas y aún así elegían permanecer una al lado de la otra. Esa noche, mientras las luces dentro del nuevo laboratorio de asistencia Watson Miller se apagaban lentamente una por una, Lucas y Clara se quedaron en el porche pensando en el futuro. Tenían planes grandes, más dispositivos que construir, más niños a los que ayudar, más problemas que resolver, pero en ese momento no eran ingenieros ni fundadores de una empresa. Eran solo Lucas y Clara, la misma pareja que había cambiado la vida del otro con confianza, esfuerzo y un solo martillo de juguete. Desde fuera, parecía que la mansión pertenecía a un negocio exitoso. Pero para ellos era algo completamente diferente. Era donde había comenzado el viaje, donde había crecido y donde seguiría adelante. Y así la niña que una vez durmió bajo puentes y evitó el contacto visual se convirtió en la mujer que construyó máquinas que ayudaron a otros a caminar. No solo ayudó a Lucas, ayudó al mundo. Su nombre, antes desconocido, ahora estaba en el edificio, y el niño que una vez se sintió invisible estaba a su lado. Ya no necesitaba que lo llevaran porque juntos se sostenían el uno al otro.